Y bueno, ¿en qué quedamos nosotros? ¿Jonás? ¿Están seguros que estamos estudiando Jonás? Sandra dice que Jonás 5. ¿No dijiste 5? Ah, pues escuché mal. Por favor, ubíquese en Jonás mientras yo... Ya organizamos acá. Jonás capítulo 3. Ah, 3. No, sí. No, ya no dijo 5, era bromeando. Jonás capítulo 5. Bueno, a ver si el Señor nos permite avanzar hoy. ¿Cómo se han sentido con el estudio de los profetas menores? Les cuento que anoche estaba... Gracias, Jess. Gracias. Les cuento que anoche estaba revisando el archivo de cuando empezamos a estudiar los profetas menores y para mi sorpresa la primera fecha que tuvimos la tuvimos en junio. Sí, llevamos un año estudiando los profetas menores. Bueno, y nos encontramos hoy aquí en Jonás. Espero que ustedes hayan disfrutado este tiempo. Espero que les esté sirviendo y que les esté siendo muy útil. Yo le doy gracias al Señor, mis hermanos, porque a través del estudio que hemos podido ir haciendo con todos los hermanos en la escuela bíblica, el ejercicio que hacemos con ustedes de la enseñanza, pues ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido tocar algunos temas y llegarnos a algunos libros que a veces nosotros les hemos tenido como cierto recelo, y hay una preocupación de nuestra parte, hermano, es que la iglesia de hoy no está muy cómoda con el Antiguo Testamento y no se siente cómoda con el Antiguo Testamento porque algunos dicen, estamos en la dispensación de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con nosotros. Y resulta que no es así. Hemos hablado y hemos dicho como todo el mensaje del Señor nos es útil, toda la palabra del Señor es útil, aunque haya lecturas que a veces en la escritura son pesadas y difíciles, ¿no? ¿A cuántos les gusta leer las genealogías? ¿Cierto? Cuando uno llega a las genealogías uno dice como que... ¿Y la otra? ¿Les ha pasado? No mientan, a mí me pasó, a ustedes les pasó. Así que, ¿por qué razón nos pasa ese tipo de cosas? Bueno, porque nosotros no hemos hecho un estudio juicioso, tranquilo de la escritura, con calma, y mirar que todo eso nos es útil. Así que nuestro deseo desde el principio, hermano, como lo hemos compartido con el pastor Humberto, es que ojalá podamos nadar un poco más tranquilo en el libro de Jonás, ¿no? Bueno, ya hemos visto hasta el momento el profeta Oseas, el profeta Joel, Amós, y dijimos que este es uno de los libros más conocidos, ¿no? ¿Ya encontraban Jonás? Sí, bueno, ok. Hemos dicho que es uno de los libros más conocidos. En la iglesia tiene hasta canción, ¿no? Menos mal que Ana se quedó hoy. ¿Cómo la canción, Ana? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente lo echó. Y Cataplum se lo comió, ¿no? A la palabra de Dios. Ajá. Y muchas veces, hermano, perdemos la bendición del libro por tomarlo de esa manera, simplemente como una historia para niños. No mientan. Alguna vez, quizás nosotros nos reunimos, ¿no? Y ese día de la reunión, en una célula, en un grupo, llegaron muchos niños y entonces uno dice, ¿qué hacemos? Segundito, ¿qué hacemos? Pues llévenselo, segundo, usted para allá y hágale una clase para los niños. Y segundo dice, ¿pero qué les digo? Yo, pues, cuénteles ahí la historia de Jonás y ya, ¿cierto? Y lo dejamos así. Y claro, hemos perdido la importancia, el valor y la trascendencia que tiene un libro tan importante como todos los libros del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Así que hemos hablado sobre la historicidad de Jonás.
y hemos tomado nosotros como iglesia una posición en cuanto a eso. Si usted cree que la historia de Jonás es un mito, tiene problemas. Si usted cree que la historia de Jonás es una fábula, tiene serios problemas. Así que, ¿son hechos que acontecieron? Sí. Muy importante que hace 8 días vimos que el mismo Jesús cita en algún momento a Jonás. Eso es una parte muy importante, es una evidencia muy importante, muy fuerte para hablar de su historicidad, ¿cierto? Un pez sí se comió a un hombre, y el hombre duró por 3 días y 3 noches en un gran pez. Dijimos que la Biblia no dijo que era una ballena, ¿no? ¿Pasó? Pasó. Quien cuestione estos hechos, hermano, estará dispuesto a cuestionar muchas cosas más milagrosas en la Biblia. Así que hemos sentado la historicidad de Jonás. Hemos visto la comisión de Dios al profeta. Hemos visto la desobediencia de Jonás. El pecado es la desobediencia de Jonás, ¿no? La voluntad revelada del Señor. Quizás no nos hemos detenido mucho sobre eso, pero hace 8 días, haciendo el recuento de los profetas, nosotros dijimos que es muy importante que tengamos en cuenta qué tenían ellos de la revelación escrita. Y para el tiempo de los profetas, claro, ellos no tenían Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué no, Diego? Porque no se habían escrito, pero ya tenían revelación, ¿cierto? Tenían a Job, tenían los Salmos, Eclesiastés, Cantares, todo eso ya lo tenían los profetas. Así que el profeta Jonás ya tenía una revelación del Antiguo Testamento como estuviera, como el Señor se la hubiera dado para ese momento. Pero Jonás también tenía la revelación especial del Señor, como el Señor ya se le había aparecido, ¿cierto? Y verso 1 del capítulo 1 dice: Jehová dirigió sus palabras a Jonás. O sea, él ya tenía una revelación, ¿cierto? Y ahí tenemos a Jonás resistiendo la revelación de Dios, ¿cierto? Hemos hablado también, creo que en la primera enseñanza, hace como 20 días, hablamos de algo que nosotros conocemos en la Escritura. Tenemos algo como su voluntad de precepto. Es esa voluntad que el Señor ha revelado. Ese tipo de voluntad es el tipo de voluntad que el hombre sí resiste. Es aquella voluntad donde el Señor ha expresado, por ejemplo, sus mandamientos. No matarás. ¿Y qué hace el hombre? Mata. Entonces ese tipo de voluntad revelada es la que nosotros vemos que Jonás está resistiendo. Pero por otro lado vemos también que el Señor tiene una voluntad de decreto. Lo que el Señor dice se va a hacer, ¿y qué? Y punto. ¿Se terminará haciendo la voluntad del Señor? Sí. Y aunque vemos a Jonás resistiendo la voluntad de precepto del Señor, estamos viendo también que su voluntad decretada se va cumpliendo poco a poco. ¿Jonás va tomando sus decisiones? Sí. ¿Cómo a él le parece? Sí. Y el Señor está cumpliendo su plan soberanamente, ¿cierto? Bueno, nada va a frustrar el plan de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Amén. Hermanos, qué importante sería para nosotros atesorar esta verdad hoy. Hoy para nosotros aquí, que pudiéramos atesorar y llegar a esa verdad. El Señor está cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Nada frustrará su plan. Vimos la tempestad, ¿cierto? Y analizamos esa situación. Vimos cómo Jonás es echado al mar y fue salvado del mar. Vimos su confesión, también lo analizamos.
Jonás, humillado, desesperado, sin nada de qué sostenerse, entiende que todo lo que está viviendo ha venido ¿de dónde? Ha venido de mano del Señor, ¿cierto? ¿Recuerdan? Tus olas pasaron sobre mí, tus mares me envolvieron. Jonás entiende en el momento más difícil de su vida que todo vino de parte de ¿quién? Del Señor. Muy bien, eso empieza a aclararnos un poco la mente. Así que el pez fue un medio de gracia del Señor, también lo vimos, ¿no? No fue un castigo del Señor, en realidad fue el medio del Señor para llevarlo a esa condición. Fue un medio de gracia del Señor. Vimos también que después de haber pasado 3 días y 3 noches, Jonás es vomitado en tierra. No es vomitado en alta mar, ¿cierto? Es vomitado en tierra, en un lugar seguro. Así que ahí quedamos, ¿cierto? Ahora tenemos a Jonás ahí en la playa, en tierra. Pregunta, ¿en Nínive? No, iniciando el punto de partida prácticamente. Ah, hermano Héctor, vamos a analizar eso. Muy bien, eso. Me gusta que ustedes ya se ponen filosos con eso. Pregunta, ¿lo vomitó en Nínive? No. ¿Por qué no lo vomitó en Nínive? Jason, ilumínenos con ese mapa ahí, hermano. No tenía mucha presión el vómito, dice Fabián. Ah, eso lo ha dicho Edgar también, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta? Ah, y Jonás fue vomitado en Nínive. No, señor, Jonás no fue vomitado en Nínive. Jonás fue vomitado ¿dónde? ¿En dónde? No sabemos, pero seguramente de donde se embarcó, ¿no? ¿Qué se me hizo? Ah, gracias. Tenemos por aquí a Jope, el lugar de donde sale el profeta. El Señor le había dicho vaya para Nínive. ¿Y qué hace el profeta? Sale corriendo para el otro lado. En alguno de estos lugares del mar pasa todo lo que pasa y es vomitado aquí, en este lugar. Porque Nínive no está aquí en la playa. Así que tenemos a Jonás ahí paradito. Bueno, háganme el favor, lo tienen ahí pendiente que nos va a servir ahora en un ratico. Muy bien. Así que Jonás empiece a caminar. Porque hay que llegar a ¿dónde? A Nínive. Y vamos a ver entonces esta mañana, mis hermanos, nuevamente el capítulo 3. Nuevamente no. ¿Va o va? Sí. La comisión de Dios nuevamente. Y vamos a ver ahora sí la obediencia de Jonás, Fiverr. Vamos a ver si Jonás se va... O si Fiverr se va por fin a identificar aquí con Jonás. Fiverr no le ha creído mucho a Jonás hasta el momento. Bueno, muy bien, ¿están ubicados? Bueno, así un resumen rápido, ¿no? Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a ver. Capítulo 3, verso 1. Leamos el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra, Jehová se dirigió, ojo, por segunda vez a Jonás. Y le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo. Ok. Entonces Jonás está en tierra firme y le vuelve a hablar el Señor. Hace 8 días quedamos en que Jonás fue vomitado en tierra y ahí quedamos, ¿no? El verso 2, capítulo 2, verso 10 dice así: entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás. ¿Notaron? Que el verso inicia diciendo, entonces Jehová dio orden al pez. Hemos visto cómo el Señor ha hecho todo como Él ha querido durante estos 2 capítulos que hemos estudiado. Nos hemos dado cuenta que en realidad el personaje principal no es Jonás, ¿es quién? Dios. Como el Señor ha manejado cada situación. La tormenta, control del Señor. Los marineros, control del Señor. Un pez, control del Señor. Vaya, cómaselo, control del Señor. Ahora vomítelo, control del Señor. O es el héroe de Jonás o es el héroe del Señor. La equivocación de la mente de Jonás para salir para el otro lado. Sí, señor.
Entonces, perdón, y el pez es un dios de esa región. sí, Nínive adoraba a un pez, Dagón. También lo puso por ahí con los mismos dioses. Ajá, sí, muy bien. Hoy ya vinieron dateados ustedes hoy, ¿no? Entonces como que el Señor se acerca a Jonás y le dice, viene el pez, lo vomita, lo deja ahí en la playa, no sabe. Ya eso se lo voy a dejar a su imaginación, ¿no? O sea, imagínense en qué condición está vomitado Jonás ahí en la playa. Entonces el Señor se le acerca a Jonás y le dice, ¿en qué vamos tú y yo? Sí, mi hermano Víctor, vuelve a empezar la situación. Dense en cuenta, mis hermanos, que el capítulo ya inicia con la misericordia del Señor. ¿Sí o no? Qué paciente es el Señor. ¿Había podido dejar así? ¿Qué harían ustedes con este hombre rebelde que le da a usted una instrucción y hace todo lo que hace? ¿El Señor había podido escoger a otro profeta, a otro hombre del Señor? Sí. Quizás hoy no tendríamos Oseas, Joel, Amós, Jonás, sino podríamos tener Oseas, Joel, Amós, Diego. Pero no, es que no es así. Ahora, miren cómo, capítulo 1, verso 1. 1, verso 1. Dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo. Ahora, 3, 1. Jehová dirigió por segunda vez. Por segunda vez. Se lo repito. Hemos pasado capítulo 1, capítulo 2 y todo lo que pasó Jonás. Y quizás hace 8 días dije esto. Nos damos cuenta en el relato que nunca hubo un diálogo de Jonás con el Señor en ese tiempo. No. Ay, no, Señor, pero ¿qué pasó, Señor? ¿Pero por qué me estás haciendo eso? No, nunca hubo ese diálogo. Pero Jonás sabía que era Dios el que estaba detrás de todo lo que estaba pasando y que Dios estaba tratando con él, usando todo para sus propios planes. Y ahora, en este capítulo 3, muy importante cómo inicia el texto. ¿Cómo dice? Así que Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás. Así que Dios le habla por segunda vez. ¿No les parece misericordioso? Es que es con usted, Jonás. Es que no va a ser con otro. Es con usted. Por segunda vez le habla el Señor. Y vemos, hermano, casi las mismas palabras. Casi las mismas palabras. Mire, verso 1, 2. Capítulo 1, verso 2. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. 3, 2. Levántate y ve a Nínive, a aquella la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Sí lo vieron? Casi las mismas palabras. No vayamos tan rápido. Ustedes se han dado cuenta, hermano, que el profeta muestra la misma condición de los reyes del pueblo que no escuchaban a Dios. Ya hemos estudiado Oseas, Joel, Amós, Abdías, y nos hemos dado cuenta que los reyes, el pueblo, aún los sacerdotes, aún las personas encargadas de la vida espiritual del pueblo, no escuchaban al mensaje del Señor. No se arrepentían. El Señor les envía un profeta y les dice, arrepiéntanse. ¿Qué hacen ellos? ¿Se arrepienten? No se arrepienten. El Señor les dice, mire, este es el mensaje. ¿Hacen algo por ello? ¿Se vuelven en arrepentimiento al Señor? Y se dan cuenta que Jonás está en la misma condición. No escuchaban a Dios. Así que aquí en el verso 2, capítulo 3, verso 2, el Señor le recuerda nuevamente su misión. Se la va a repasar. Son casi idénticos los dos versos, el 2 y el 2 del capítulo 1 y del capítulo 3. ¿Sí lo vieron? Como que Jonás dice, esto ya lo había
Esto ya lo había escuchado. Esto ya como que lo había vivido. ¿Cómo es que decimos nosotros un déjà vu? ¿Cierto? Como que todo va a empezar de nuevo. Voy a hacer una pregunta y no la contesten porque no me quiero meter en problemas esta mañana. Alguien podría decir, aquí tenemos. Es un Dios de una segunda oportunidad. Por favor, no me conteste. Contéstese para usted. ¿Cuántos creen en un Dios de segundas oportunidades? No conteste. No conteste. ¿Una segunda oportunidad? O sea, ¿Dios es un Dios de segundas oportunidades? Contéstese mientras yo tomo agüita. ¿Contestamos o no contestamos? Contéstese para usted mismo. Bueno, quiero que revisemos esa idea. Si usted contestó sí, quiero que revisemos esa idea. Si contestó no, también vamos a revisar. Si usted dice que Dios es un Dios de segundas oportunidades, claro, mire, ¿se dan cuenta que sí? O sea, pareciera que el texto sí nos está diciendo que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Déjeme decirle, hermano, que ese mensaje es un mensaje humanista. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios cree en ti, Edgar. Dios confía en ti, Edgar. Tú tienes que confiar en ti. Perdona a Dios. Jonás, Dios confía en ti. Vamos, Jonás. La segunda oportunidad del Señor para Jonás. No, Señor. Esto no es una segunda oportunidad. Este no es el mensaje de Jonás, hermano. Eso es un mensaje humanista que se nos ha metido dentro de la iglesia. Supongamos que esta sí es una segunda oportunidad. Si esto fuera una segunda oportunidad, ¿qué pasaría con Jonás? Cuando el Señor le dice, vaya a Nínive. Otra vez se va. Otra vez se va. Capítulo 5, otra vez en el mar. Capítulo 6, otra vez dentro del pez. Pero como Dios es un Dios de segundas oportunidades, capítulo 7, por tercera vez le vuelve a hablar a Jonás. Capítulo 8, otra vez se va. Sí, mis hermanos, ese es el corazón del hombre. ¿Sí me dio a entender? Ese es el corazón del hombre. Dios no es un Dios de segundas oportunidades. No, Señor. Si este fuera una segunda oportunidad, Jonás, como decimos nosotros, vuelve a meter la pata. Dios confiará en Jonás. Si Dios confiara en Jonás, ¿sabe cuándo se lleva esto a cabo? Nunca. Si Dios confiara en usted y en mí, ¿sabe cuándo se llevaría a cabo el plan? Nunca. Porque Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Jonás volvería a caer. Así que el mensaje de Jonás no es humanista, mis hermanos. Es de evangelio. Dios no es un Dios de una segunda oportunidad. Es un Dios que cambia la película totalmente. El cambio en Jonás tiene que ser un cambio, hermano, radical. ¿Se vieron ustedes que en Jonás capítulo 2 casi que nosotros encontramos a otro Jonás? El mensaje de Jonás es de evangelio, no es un mensaje de humanismo. No es que Dios te da otra oportunidad para que ahora sí lo hagas. No, es que Dios te da otra vida para que ahora sí, con esa nueva vida, usted y yo podamos caminar en los estatutos y en los mandamientos del Señor. ¿Me dio a entender? Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que cambia vidas. Y ahora cuando cambia su vida, hermano José, ahora puede caminar en los estatutos del Señor. ¿Por qué? Que es una nueva criatura. Sí, Señor. ¿Quién es el que produce en nosotros? Dios. Intente caminar su vida cristiana por usted, a ver cuánto camina. Intente caminar la vida cristiana en sus fuerzas, a ver cuánto camina. Pero ese es el mensaje que se nos ha colado en la iglesia. Vamos, hermano, tú puedes.
Diga conmigo, repita conmigo. Vamos como los de la fundación. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Si se puede, luche, luche, hasta que el Señor tenga que tratar con usted y llevarlo allá dentro del pez, dentro de la ballena, para que usted entienda que no se trata de usted, se trata del Señor en usted. Y eso humilla, ¿no, Diego? Pero ¿cómo es posible que no? Bueno, hermano, ahí le dejo esta para que usted la medite. Si quiere hablamos de eso luego. El profeta tiene entonces que enfrentarse otra vez con la orden específica del Señor. ¿Cuál es la orden? Vaya a Nínive. Muy chévere que el texto nos dice una ciudad grande. Como ya hemos repasado algo, una ciudad grande con una maldad grande. Estos personajes de Siria, que no fue solamente Nínive, sino todos los sirios, fueron famosos por su salvajismo saqueando las ciudades. Cuando una región caía bajo su dominio, estos quemaban a los niños, a las niñas, torturaban a los adultos rasgándoles la piel, dejándolos morir ahí en el desierto al sol. Se cometía toda clase de barbaridades a sangre fría. Esos eran los ninivitas. Y el profeta fue enviado allá. No hay razón alguna para que el Señor extienda su misericordia sobre Nínive. Y esa es la pelea de Jonás con el Señor. Pero pues, Señor, mire que son los ninivitas, o sea, ¿cómo va a mandar usted allá? Porque ya eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero es que ellos no se merecen su misericordia. Pero es que mire, Señor, es que no se está dando cuenta de cómo son ellos. ¿Qué le dice el Señor? Ahora, esos ninivitas, ¿no? Esos ninivitas. ¿Es que usted y yo no somos parecidos a los ninivitas, mis buenos hermanos? A ver, arriba las manos de los que se identifican con los ninivitas esta mañana. Ah, bueno. Veo algunos colombianos buenos. Pero, hermano, lo natural en Dios es buscar al pecador. ¿Desde cuándo vemos eso? ¿Desde cuándo? Desde Génesis. Cae el hombre, peca el hombre, hace lo contrario delante del Señor y corre a Adán y Eva: Señor, perdónanos, Señor, te fallamos, Señor, rompimos el mandato, ¿sí? ¿Qué hacen? Salen corriendo a esconderse. ¿Quién va a buscarlos? El Señor es el que viene a buscarlos. Revise Génesis capítulo 1, 2, 3. Se va a encontrar usted con que Dios es el que viene en busca de él. ¿De verdad, hermano, usted fue a buscar a Dios? ¿De verdad usted puede decir hoy con su mente tranquila: yo estuve por mucho tiempo buscando y buscando y buscando al Señor? Usted por mucho tiempo estuvo alejándose y alejándose y alejándose del Señor, como yo. ¿Y quién vino al encuentro? El Señor. Hoy el creyente con una mente tranquila entiende que es el Señor el que viene a buscarlo. Usted, si no hubiera sido porque el Señor lo trajo, usted estaría... Y ahí vemos al Señor buscando ¿a quién? A los ninivitas, buscándonos a nosotros, porque nosotros somos igual, hermano. Ahí está. Y el Señor enviando a su profeta, a Jonás. El mismo profeta sabía que Dios era así. Dios, dentro de su gloria, extiende su misericordia como parte de él. Los ninivitas somos nosotros, hermano. Ellos iban a recibir misericordia de parte de Dios, y el profeta lo sabía. Otro detalle. Estamos representados en ambos. ¿En quiénes, hermano, ambos? Necesita y Jonás
que tiene que ir a llevarle al que necesita. Ah, ok, sí señor, sí señor. Y también ya hablamos de nuestra desobediencia, dejando de hacer lo que tenemos que hacer, que el Señor ha sido claro con nosotros. Bueno, no vayamos tan rápido. ¿Tienen harto tiempo hoy? Sí, me alegra. Bueno. Levántate y ve a Nínive, aquella la gran ciudad, ¿y qué dice? Proclama. ¿Algunos de ustedes tienen la palabra pregona contra ella? Proclama. Pregona contra ella. Se nos da a entender que ¿qué tenía que ir a hacer Jonás? Cuando le dice predica, pregona. Tiene que ser sin medidas, sin fuerzas, con toda... Los veo ahí como... Decidido. Mi esposa tiene un verbo y se llama chilinguear. ¿Sí sabes qué es chilinguear, Dani? ¿No? O sea, como que no está estable la cosa. Los veo chilingueando ahí en ese pensamiento. Tiene que ir a predicar y predicar contra unos impíos, pregonar contra ellos. Eso significa que él va a tener que predicar contra su pecado. Ok, tenemos a un profeta del pueblo de Israel. Tenemos a un pueblo pecaminoso. Ahora pongámonos en los zapatos de Jonás para ir a predicarle a ellos. Ir a decirle, pecadores, arrepiéntanse. Ah, bueno. Ahora, ¿qué tenía que ir a predicarles? Porque el Señor le dice, proclama en ella que... Lea, mi hermano. Ah, ok. En esta versión dice, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ok. Proclame, predique. No Jonás, no le vaya a llevar unas charlas para que ellos levanten el ánimo. ¿Sí me van a entender? Un milagro el Señor lo salvó del pecado. Sí. Sí, oiga, mi hermano Héctor. Hermano Héctor, usted como que me está... No le sugiera de cómo podrían mejorar su vida. No. Predique, Jonás. No te atrevas a hacer mención de tu testimonio en el gran pez. Predique, Jonás. Solo predica. No quiero que menciones cómo ser bueno con tu prójimo. Predica. No hables de problemas sociales, políticos. ¿Qué tiene que ir a hacer? Predicar. Jonás, ni una sola palabra de la desigualdad cultural. Jonás, no te atrevas a hacer mención alguna de esa jerga psicológica que tenía que hacer. Predique. Jonás, su testimonio, guárdeselo para usted porque era una cuestión entre los dos. Jonás no llega a decir, tengo un gran testimonio que contarles. No, el Señor le dice, vaya y dé un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? El que el Señor va a decir. Entonces, hermano Héctor, este sí le hace dar a uno moral, hermano Héctor. Mire, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Verso 4. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ok. A ver, hermano Héctor. Note. 3:3. Jonás se levantó y fue a Nínive. 1:3. Capítulo 1, verso 3. Dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Sí la cogieron? ¿Sí notan que el texto ya no está el pero? Pero, dijimos en el capítulo 1, en el verso 3, dijimos, uy, esto va mal.
Cuando el texto inicia, pero Jonás, uno dice, esto no va por buen camino. Bueno, ahora en el capítulo 3, Jonás se levantó. Se levantó como hizo en el capítulo 1. Pero esta vez, ahora sí, regálenle el mapa. Ahora, ¿qué va a hacer Jonás? Ya no va a correr para acá, sino va a ir a donde el Señor le había dicho. ¿Ya? Va a obedecer la palabra del Señor y se encamina ahora sí en la dirección correcta. Dijo el hermano Héctor la vez pasada, de pronto es que se levantó despistado y no sabía para dónde iba. Ya dijimos que no, pero ahora sí parece que la ubicación está correcta, ¿cierto? Mis hermanos, toda la rebeldía que nosotros hemos visto en Jonás no ha alterado los pensamientos de Dios con respecto a enviarlo a Nínive. Vaya y predique a Nínive. ¿La idea es clara en el Señor o no? ¿Ha cambiado el plan del Señor la rebeldía de Jonás? No. El siervo del Señor va a fallar. El plan del Señor no va a fallar. Así que por fin llegó Jonás a Nínive, después de todas esas cosillas que ya vimos, ¿no? Imagínense usted, vomitado en tierra después de todo lo que pasó, ahora camina hasta Nínive. No sé cuánto tiempo habría de... La idea es que llega a Nínive. Y ahora él está allí. Dice la Biblia que una ciudad grande. Para aquel tiempo, la Biblia más adelante nos va a decir que era una ciudad de 120,000 personas. ¿Qué más dice la Biblia? Que eran 3 días de camino para rodear la ciudad. ¿Qué más dijimos? Que es una ciudad idólatra, pecadora. Y ahí tenemos a Jonás obedeciendo. Pero no deje pasar este detalle por encima. ¿Cuántos días se necesitaban para recorrer la ciudad? 3. ¿Cuántos días caminó Jonás? No, el primer día, pues caminó un día y comenzó a predicar. Un día. Lo que dice la Biblia es que gastó un día. Y comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día, predicando y diciendo. ¿Han escuchado hablar ustedes de la ley del menor esfuerzo? ¿No? ¿Sí, chato? La ley del menor... Apenas lo que tengo que hacer, o sea... Esto me mandaron, esto me dijeron, apenas compro ahí. Ahí tenemos a Jonás, con la ley del menor esfuerzo. Apenas predicando lo justico, se necesitan 3 días para rodear la ciudad. Sin embargo, él dice, voy a hacer esto en 1. Ahí lo tenemos, predicando solo un día. El llamado que Jonás hace, noten hermano, es un llamado que muestra de una vez la misericordia. Es un acto de misericordia lo que él está predicando. Ahora, noten toda la homilética de Jonás para predicar, o sea, toda la, ¿qué decimos? Todo ese mensaje tan expositivo que hace Jonás. ¿Cuál era la predicación? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Hay como que encontramos ahí el sermón más breve de toda la Biblia, ¿no? Sí, imagínense ustedes que invitáramos a Jonás a predicar un día de estos. Y viene Jonás, se para aquí y dice, dentro de 40 días Nínive será. Y otra vez. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Les gustaría el mensaje de Jonás? Algunos dirían Humberto, pero no había un predicador como más, como con una... Que tenga amor. O sea, que sea más extenso en su predicación, hombre, que tenga una homilética más grandecita, ¿no? Espero que eso sea así, espero que algunos no estén contentos. ¡Ay, ese predicador sí me gustó! Ese es un mensaje, vea, cortico, que uno entiende y rápido. Alguno podría decir, ¡ay, me gustó ese mensaje! Espero que no. Pues hermano,
debemos recordar algo que nosotros resaltamos en el capítulo 2, y quiero que lo hagamos. 2:9. La última parte de 2:9, ¿qué dice? La última parte. La última parte. La salvación viene de Jehová. La salvación es... Entonces, se levanta el profeta en esa situación, da ese mensaje, y uno diría, con ese mensaje, ¿quién se va a salvar, hermano? ¿Quién se va a salvar con ese mensaje? Los que Dios quiere. Porque la salvación es del Señor. A Jonás se manda ahí ese mensaje así como a medias tintas, ¿no? O sea, no predica como tiene que predicar, predica solo un día, lo predica ahí como de mala gana, pero es que la salvación es de Jehová. Menos mal que no pertenece al hombre, aunque muchos hoy creen que todo descansa en el hombre y en el varón de Dios. Necesitamos un predicador que mueva masas. Necesitamos un predicador con fuego. Necesitamos un predicador que venga y redarguya de pecado. Y eso es lo que se busca hoy. Y se nos olvida que la salvación es... Él obra como quiere, cuando quiere, con un incapacitado como Jonás, con un rebelde como Jonás. Sí, porque la salvación es de Jehová. Eso fue todo lo que escuchó Nínive. Un mensaje así de corto de parte de este personaje. La predicación no fue, ¿cuántos quieren ir al cielo? No. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No. ¿Sí lo notaron? A pesar de él, hermano. A pesar de él. Pero a pesar de él, volvemos a lo mismo. El Señor llama a Jonás. O sea, que el hombre para ese trabajo es Jonás. Definitivamente él es el hombre. Pero aunque es desobediente y pecador, note, hermano, que Jonás también tiene la certeza del juicio de Dios. Porque él les dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Después de haber estado dentro del pez, Jonás conoce la certeza de lo que es enfrentarse a Dios y tener también las misericordias del Señor. ¿Sí o no? Bueno, está bien. Verso 5. Note, hermano. Los hombres de Nínive... ¿sí lo notaron? Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron de silicio. ¿Tienen ustedes? Sí. Bueno, ok. Yo voy a leerlo así. Ya les dije que yo tengo la Reina de las Américas, ¿no? Dice así: se vistieron con ropas ásperas, con un mensaje así, con un profeta así. ¿Qué dice la Biblia que hizo Nínive? Creyeron en Dios. ¿Fue importante Jonás? Sí, fue importante Jonás, porque fue el mensajero que el Señor había enviado. Pero Nínive no pone sus ojos en Jonás. ¿Sí lo vio, hermano Héctor? El predicador no importa. Algunos especulan sobre cómo sería el aspecto de Jonás. Recuerden que Jonás viene de ser vomitado de pez. Bueno, quizás tuvo tiempo para echarse un bañito y llegar allá, pero no sabemos en qué condiciones físicas llegó Jonás. Si de pronto no iba así como tan bien presentado, atalajado, ¿no? No, pero se fijaron en quién. ¿Creyeron a quién? A Dios. No se fijaron en Jonás. No se dice en el texto de nadie que haya creído a Jonás. Creyeron en Dios. Miremos la respuesta del pueblo, hermano. Desde los más ricos hasta los más pobres, desde el que más tenía hasta el que no tenía, se ponen en silicio. Yo lo leí como una ropa áspera.
Esa ropa áspera, esa tela de silicio cuando se usaba como un vestido, era una señal de luto, de dolor, de penitencia. ¿Ibas a decir algo, Sandra? Es posible que fuera esa piel áspera. Ahí está. Jonás predicó con poca gana, sí, pero fiel y claro. Predicó el mensaje del Señor. Era lo que el Señor le había dicho. Y ese mensaje del Señor, hermano, golpeó con violencia los corazones, trajo convicción y produjo arrepentimiento. Y estas personas entonces dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y apresuradamente tenemos que correr en arrepentimiento y buscar la paz y buscarnos, ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué se merecen ellos por su impiedad? La ira de Dios, el castigo. Y cuando ellos entienden entonces esa realidad de la condenación, se abrió ante sus ojos. Y entonces ellos y claman al cielo. Viene esa convicción de pecado. Y entonces empieza el arrepentimiento. Hay certeza de que ellos han ofendido al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Correr al Señor. ¿Sí o no? Versos 6 al 8. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla. ¿Qué dice? Se despojó de sus vestidos, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? Si lo notaron, hasta el rey se pone silicio, se pone esa ropa áspera. Notemos el arrepentimiento del rey, hermano. ¿De qué ciudad? No es un pueblo de Israel, no es una ciudad de Israel. ¿Los reyes de Israel habían respondido como respondió este rey? No. ¿Sí lo notan? ¿Sí notan como a través de la predicación del profeta el Señor toca el corazón de ese rey? Y este rey se vuelve al Señor en arrepentimiento, contrario a los reyes de Israel. Este rey entendió el problema. Él dijo, estamos mal. ¿Y su camino cuál es? Arrepentirse. Hay que arrepentirnos. ¿Notaron unas cosas curiosas en el texto? ¿Hasta los animales ayunan? ¿Sí dice eso? ¿No les parece extraño? Extraño, ¿no? Una ciudad grande. ¿Cuántos animales pueden haber allí? Ahora, imagínense, en una ciudad grande, una cantidad de animales sin comer. Se complica la cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La ciudad entera era un solo clamor. El rey invita a los ninivitas a hacer un cambio radical en sus vidas. Esto es un verdadero avivamiento. Esto sí es un avivamiento, ¿o no le suena avivamiento? Cuando todo un pueblo, toda una ciudad así de grande se vuelve en arrepentimiento al Señor, porque han escuchado la palabra de Dios, entienden su condición, estamos mal, tenemos que venir al Señor. Eso sí es un avivamiento, no como lo que nosotros vivimos hoy. ¿Estoy echando muchas piedras hoy o qué? Ese avivamiento abarcó ¿a quiénes? A todos en la ciudad. La palabra corrió por toda la ciudad, como si fuera un fuego pues que no se puede contener. No hay ciudadano en esa ciudad que no esté quebrantado, contrito delante de Jehová. Los doctores, los abogados, los profesores de música,
los granjeros, los atletas, los banqueros, campesinos, amas de casa, todos estaban arrepentidos, orando, pidiendo al Señor. Niños, niñas, clamando al Señor. Por todas partes miramos a personas intercambiando sus ropas. ¿Por ropas qué? De luto, por ropas ásperas, sus sacos, sus trajes de gala, por ropas, su maquillaje, lo están cambiando por ceniza, sus miradas orgullosas con espíritus quebrantados delante del Señor. Comida y bebida se vuelven insignificantes. Todo lo que importa es ponernos a cuentas con Dios. Todo lo que importa es ponernos a paz con Dios. Ponernos a cuentas con Dios no se vuelve en la cosa más importante, se vuelve en la única importante. Verso 9, verso 10. ¿Cómo vamos? A ver, miremos porque pareciera que esto nos podría traer algunos problemitas. No, vamos a ver nuevamente el verso 8. Sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios. Bueno, pasamos por alto este detalle. Note que el texto dice, ¿qué? Sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas. ¿Y qué dice? Clamen a Dios con fuerza. O sea, eso nos da a entender ese gran clamor en esa gran ciudad. No era algo pasajero, no era algo como que vaya cada uno, entrese a su casa y ore allá en su secreto y clamen a Dios con fuerza, hagan muestras de su arrepentimiento. Imagínense a alguien que vaya pasando por fuera de la ciudad, ¿qué pensaría al escuchar todo eso en esa ciudad? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo en esa ciudad? Los animales no comen, no tienen bebida, no tienen alimento. ¿Qué pasará ahí? ¿Cierto que sí? Las gentes gritando con voz. O sea, esa ciudad se vuelve todo un clamor. Ahora sí. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Entonces si es que eran conscientes de lo que estaba pasando o no. Entonces si es que era consciente de lo que estaban haciendo, de lo que estaba sucediendo o no. Ellos no pueden decir, pero que... O sea, viene el profeta y les dice, dentro de 40 días Nínive será destruido. Y de pronto el rey se para y dice, pero ¿qué hemos hecho? Pero nosotros somos inocentes. Pero es que nosotros somos... ¿Sí? No, señor. Aquí nos estamos dando cuenta que ellos saben lo que están haciendo mal. ¿Parecido algo a este tiempo? Que las personas escuchan el mensaje. Y el predicador fiel de la palabra se levanta y dice, arrepiéntase de ese pecado. Y las personas dicen, pero ¿yo qué he hecho? Pero si yo soy bueno, pero si yo no le hago mal a nadie, pero si yo trato de ser bueno con todos. Ahí tenemos al rey diciendo, cada uno se convierta de su mal camino, sean conscientes cada uno de su situación, no le eche la culpa a su vecino, no le eche la culpa al rey, no le eche la culpa al uno, al otro. Usted ha hecho mal y tiene que arrepentirse. Usted ha pecado y tiene que arrepentirse. No, ese mensaje no gusta, hermano. Ese mensaje que le dijo el hermano, esa palabra pecado ya me tiene... No le gusta, a la gente no le gusta que le hablen de su pecado, que tiene que arrepentirse, que tiene que volverse de su mal camino. Pero si es que nosotros somos buenos. Cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Eran conscientes del pecado que habían hecho. Verso 9.
quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Verso 10. Vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no. A ver, la Biblia sí dice que Dios se arrepiente. ¿Vieron? La Biblia sí dice que nuestras oraciones cambian a Dios. Espérenme, toma agüita para decir eso. Estoy mal esta mañana. A ver, mis hermanos, analicemos por estas siguientes 2 horas. ¿Dios sí se arrepiente? Pero es que eso no dice la Biblia. Dígame, Edgar, ¿la Biblia no dice ahí que estos oraron y hicieron arrepentir a Dios? Dice Edgar, yo no sé, ahí dice. Ahí dice. Ya hemos hablado de su arrepentimiento. Señora Biblia, Ya estaba decretado por Dios eso, ¿cómo lo sabe su merced? porque Dios no se arrepiente, que ya estaba decretado. Pero ¿cómo lo sabe? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Pues en el verso 1, digo, en el verso 2 del capítulo 1, donde dice, levántate y ve a Nínive. Ah, entonces vamos a poner eso en su contexto, ¿sí o no, hermana? Ah, bueno, me alegra que estemos de acuerdo, me alegra que nos estemos poniendo de acuerdo. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, utiliza una figura, no quiero enredarlos con esto, pero es necesario para... Si no soy claro, por favor me dice. La Biblia utiliza una figura que se llama el antropopatismo. ¿Qué es el antropopatismo? El antropopatismo es asignarle a Dios algunos sentimientos del hombre para que nosotros podamos entender de qué está hablando el Señor. Y entonces dice, Dios se arrepintió, como si Dios hubiese cambiado. Pero es para que nosotros entendamos. A ver, miremos. La predicación siempre tuvo el deseo de que Nínive se arrepintiera, ¿o no? Sí. Y Nínive se va a arrepentir. Contrario a lo que ya hemos visto con el pueblo de Israel, ¿no? Ese clamor tenía un propósito, y es que Dios los escuchara. Pero Dios sabía lo que iba a hacer. Y nosotros lo vemos desde el capítulo 1. Jehová dirigió sus palabras a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Era el propósito del Señor salvar a Nínive? Haga lo que él tenía que hacer, que el resto se encargue el Señor. Sí. ¿Y cómo sabemos eso? Sí se está notando todo en el contexto. Miren el 4.2, hermano, que este texto ya lo leímos. Así que oró a Jehová, Jonás, ¿no? Y le dijo, ¡ah, Jehová! ¿No es cierto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. O sea, había una disposición, había una voluntad de disposición de parte del Señor por salvar a Nínive, y eso lo vemos en el texto. Así que Dios va a escuchar el clamor de ellos, y por medio de esa oración a la que ellos están siendo conducidos de arrepentimiento, el Señor los va a salvar. Pero ese plan era el plan desde el principio. Ese clamor tenía un propósito, y es que Dios los escuchara. Pero Dios sabía desde el principio lo que iba a hacer. Es una expresión para que nosotros entendamos cómo va fluyendo el texto, para que entendamos la narrativa, digamos, desde una perspectiva humana. Dios no se arrepiente. Y estábamos orando esta mañana con los hermanos y les comentaba esto y les decía que estamos ante ese gran misterio. ¿Dios hace lo que quiere? Sí. ¿Cumple su decreto? Sí.
¿Pero Dios escucha nuestras oraciones? Sí. Sí. Y el Señor va a cumplir su propósito a través de... el Señor nos ha dejado un medio de la oración para que usted vaya delante del Señor y diga: Señor, yo no soy nadie, yo dependo de ti, y por eso vengo a ti en oración, pero tú harás tu voluntad. Y el creyente ora tranquilo y no está decretando y dándole órdenes a Dios. ¿Sí o no, hermana Yolanda? Perdón, hermano. También puede servir el versículo para complementar que al corazón contrito y humillado siempre lo escuchará. Claro, claro, el Señor escucha nuestras oraciones. Señor. Pasa exactamente lo mismo con nosotros, que Dios, nosotros por estar alejados de Dios merecíamos o teníamos como destino el infierno y la ira de Dios, pero por medio de Cristo nos ha salvado y Él se arrepintió, en el mismo sentido hablando del mal que nos iba a hacer. Sí, claro que sí. El hombre que viene en arrepentimiento puede creer que el Señor lo va a aceptar. Sí. No lo he hecho. Eso es real. Es real. Pero que el Señor está cumpliendo su plan, también es real. ¿Sí o no? Los ninivitas esperaban. Mira, hermano, porque es que a veces nosotros dejamos pasar esos detalles por encima. Pero los ninivitas esperaban en la soberanía de Dios. Ellos dicen: quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Ellos están esperando en eso, en la soberanía del Señor. Algunos piensan que la oración es una varita mágica, ¿cierto? Creen que la oración es eso, magia, que Dios no puede hacer nada a menos que nosotros oremos, ¿cierto? Torcer la mano de Dios, hacerle: no, Señor, Dios al final hace lo que quiere. Con la oración no manipulamos a Dios. Con la oración no movemos el cielo. Más bien con la oración suplicamos al cielo. Ya vimos a Dios teniendo misericordia de los marineros cuando ellos claman a Dios y el Señor los oye y tiene misericordia. ¿Sí o no? ¿Cuál es la lucha con eso, hermano? ¿Cuál es la pelea con eso? Mueva la mano de Dios con su oración. ¿No sería más bien vaya tranquilamente, humildemente humillado delante del Señor y pida al Señor por su providencia? Pida por su misericordia, señor Marlon. Eso dijo sobre la oración que es un medio de gracia. Pero nosotros, como creyentes y como maduros en el Evangelio, debemos saber que el Señor hace como quiere. Como quiere. Solamente es ir. Es que el creyente no debe llegar: Señor, ordenamos que en esta semana pase. A la 1, a las 2 y a las 3 pasa. Se da cuenta cómo somos de arrogantes en nuestra oración, y eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Ese tipo de oración arrogante delante del Señor es pecado. Mire, hermano, ¿qué entendieron los ninivitas? Esto aquí podría alargarme un poquito, pero no puedo. ¿Qué entendieron los ninivitas? Hay un Dios. ¿Qué entendieron? Con Él está el poder de la vida y de la muerte. Nosotros estamos condenados. Su enojo está contra nosotros por nuestros pecados. Si nos arrepentimos, Dios podría arrepentirse, pero no tenemos ninguna garantía de que Él se arrepienta. Pero es nuestra única esperanza. ¿Sí lo vieron? Y así es como el creyente llega al Señor humildemente: Señor, quieras tú hacer. Señor, quieras tú orar como tú quieras. Si Dios hubiera predeterminado que la gente de Nínive fueran vasos de destrucción y los hubiera elegido para ser reprobados, por más que hubieran querido arrepentirse, por más que hubiera sido que se arrepintieran, entonces el texto es claro, hermano. Pero aquellos que se arrepienten se convierten en objetos especiales de su misericordia y de su gracia que nos salva. Así que los ninivitas no fueron destruidos, ¿por qué? ¿Por su oración?
por haberse vestido de ropas, ¿por qué? Gracia de Dios se llama eso. Gracia de Dios. Y nunca hubieran recibido esa gracia sin creer a la predicación de la palabra, sin arrepentirse de su mal camino. Todo tiene sentido, Dieguito. Todo está claro. Hasta las mismas autoridades reconocen el mensaje de Dios. Es una conversión auténtica lo que nosotros estamos viendo ahí. 120,000 personas se ponen de acuerdo en un día para arrepentirse. ¿Eso les parece o no les parece un milagro? ¿Cierto? ¿Qué hubiéramos esperado de los ninivitas con esa vida que tienen? Lo rechazaran, que humanamente, mejor dicho, hubieran cogido a Jonás, ¿cierto? Pero no se nos olvide, 2:9, la salvación es de Jehová. Solo lo podría haber hecho el Señor. Dígame si todos nosotros no, una persona ya salva, no ha llegado a estas mismas conclusiones a las que llegaron los ninivitas. ¿Pecadores? Necesitados de la gracia del Señor. Se marrón, sí. Ahí está, hermano. Es que tengo tanto que decir. No, porque ya se me fue el tiempo, hermana. A usted uno ve la historia de Jonás. Y a uno le gustaría que todo terminara aquí, ¿no? Ya les he hablado del día de Jonás, ¿no? ¿Cómo han pasado los días de Jonás? Ahora, utilicen su imaginación conmigo. Yo sé que quiero no dañarles y estropearles su fe esta mañana, pero imagínense esta escena. Utilicen la imaginación conmigo. Termina un gran día. Toda la ciudad arrepentida. Toda la ciudad experimentando la salvación y la gracia del Señor. Como para poner un escenario, Jorman, cae el sol, Dani, suenan los violines, todas las personas arrepentidas, hay una gran conversión, la conversión más grande que nosotros vemos en la Biblia, y se cierra el telón, y todos fueron felices para siempre. ¿Les gustó? Pero no es así. Resulta que la historia tiene ese pero no es así. Es triste, hermano, porque el libro de Jonás no termina así. Vamos a ver unas cosas en el capítulo 4 que ya tendremos que verlas dentro de 8 días, así que ahí le tocará al pastor Humberto hacer la tarea. ¿El profeta había aprendido su lección? Sí, y fielmente había obedecido al Señor. La gente de Nínive se ha arrepentido y había sido perdonada. Pero hermano, la Biblia también dice toda la verdad, y mucha de esa verdad en realidad es triste. Y vamos a ver en el capítulo 4 que Jonás no se regocijó en la gracia de Dios y no terminaron viviendo felices para siempre. Jonás había experimentado la gracia del Señor, pero va a tener un problema, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Noten cómo mientras Jonás ha ido caminando, el Señor ha cumplido su propósito. ¿Se acuerdan que al principio dijimos quién necesitaba gracia? Jonás. Pero ¿quién más necesitó gracia? El pueblo, los marineros. Hace 8 días analizamos eso. Mientras Jonás iba tomando sus decisiones, el Señor iba tomando las decisiones de Jonás y estaban en su providencia, y el Señor iba salvando aquí, salvando aquí, salvando aquí, mostrando gracia aquí, mostrando gracia aquí, mostrando gracia aquí. O sea que lo importante no es Jonás, no es Jonás, no es Jonás, sino es el Señor. Y la historia de Jonás no se trata de Jonás. La historia de Jonás se trata de Dios
salvando. Quizás alguno pueda tener, digamos, en este contexto que estamos hablando, ustedes me van a entender esta frase que voy a decir. El Señor persiguiendo a pecadores, salvando pecadores. Hagamos unas aplicaciones para irnos, hermano. ¿Brilla la soberanía del Señor o no? Amén. Y el creyente del Señor descansa en la soberanía de Dios, hermano. No pelea con la soberanía del Señor. Nos lleva a estar tranquilos. La grandeza de Dios para salvar. Noten, la conversión de Nínive fue un milagro de Dios, no por el mensaje de Jonás. Ya dijimos que brilla la incompetencia de Jonás, pero mucho más brilla la misericordia de Dios. Todos los que se van encontrando en el camino de Jonás van recibiendo la gracia del Señor porque Él quiere. Dios quiere salvar a Nínive y lo va a hacer usando a Jonás. Ya dijimos. Primero les plació salvar a los poquitos. Salvó a los marineros, salva a Jonás, salva a los ninivitas, nos salva a nosotros. ¿O no? Amén. Ya dijimos que estamos de acuerdo con los ninivitas, ¿no? El que hizo los cielos y la tierra sigue creando corazones nuevos, ¿sí o no? Dios puede traer convicción de pecado y seguir trayendo hoy convicción de pecado. Amén. Sí. El Evangelio al final vencerá. Con los hermanos que estamos estudiando los jueves, el Evangelio vence y vencerá. Sale venciendo y para vencer. La respuesta de Dios al clamor fue salvación. Note, mi hermano, que nosotros hoy vemos la Escritura y nosotros ya no decimos como los ninivitas quizás. Más bien, hoy tenemos seguridad porque vemos a Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz y tendrá misericordia de nosotros. Gran confianza la que nosotros tenemos para llamar al arrepentimiento. Predique, mi hermano, y sin temor dígale a las personas: arrepiéntase. Vengan al Señor. Si no cambian su corazón, estarán condenados. Pero el Señor es poderoso para salvar. Usted y yo no sabemos quiénes son. Por eso lo que tenemos que hacer es predique, predique. En los ninivitas, ustedes y yo, hermano, estamos representados. Entonces ya dijimos, no se trata de la historia de Jonás, es la historia de Dios que quiere salvar a un pueblo. ¿Lo merecíamos? No. Pero recuerden, la salvación es de Jehová. Hermanos, si el Señor desechara a todos aquellos que no hacen su voluntad, ninguno de nosotros conocería el gozo de vivir para Cristo. Nuestros fracasos a veces son tan frecuentes, ¿cierto? Yo no considero una cosa ligera, hermano, la desobediencia ni sus consecuencias, pero qué bendición es saber que tenemos un buen pastor que va por esa oveja perdida. Gracia sobre gracia. Chévere, Jonás, ¿no? ¿Les parece? ¿Está claro? Hermano, y si no está claro, por favor oren al Señor por mí y por ustedes para que nos dé gracia y nuestros ojos sean abiertos y podamos entender más su palabra. Oremos, mis hermanos, ¿les parece? Señor, te damos muchas gracias por tu bendición y por tu provisión esta mañana. Qué bueno ha sido, cómo nos has bendecido, cómo has derramado tu gracia sobre nosotros, Padre. Gracias porque nos permites esta mañana pues llegarnos a un libro como Jonás y poder estudiar y poder ver claramente todas estas verdades esta mañana. Yo reconozco mi incapacidad para comunicarme claramente con mis hermanos. Quisiera hacerlo más claro, Señor, pero aún mi incapacidad está delante de ti. Pero también creo, Señor, en la provisión que tú les das a mis hermanos para que ellos, al abrir su Biblia, puedan entender por la obra de tu Espíritu. Quizás podrían haber muchas aplicaciones más prácticas para nuestra vida. Quizás hay muchas cosas más en el texto en el que tú estás iluminando a mis hermanos y les estás ayudando. Y tu palabra
obrará el efecto santificador en todos nosotros. Reconocemos esta mañana, Señor, que no estamos lejos de los ninivitas. Te damos gracias por habernos acercado. Te damos gracias por habernos dado arrepentimiento y fe. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber cambiado nuestra vida. Si hubiera dependido de nosotros, nosotros no hubiéramos venido. Gracias porque la salvación está en tus manos, depende de ti. Y tú que has empezado la buena obra en nosotros, la llevarás hasta el final. Gracias porque como no depende de nosotros, es segura, mi Señor. Que tu palabra pueda tener esta mañana el efecto transformador y santificador en todos nosotros, te lo pedimos. Muchas gracias por esta mañana. Ayúdanos, Padre, para que cuando nosotros compartamos, cuando nosotros evangelicemos, cuando nosotros podamos hablar del evangelio a otras personas, Padre, no sean nuestras palabras, sino sea tu gracia la que alcance a todos aquellos a los que tenemos la oportunidad de predicarles. Oramos por nuestras familias que aún no te conocen. Quieras tú darles arrepentimiento y fe, mi Señor. Oramos por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Oramos por aquellas personas allegadas a nosotros que aún no se han arrepentido, que les ha sido predicado el evangelio, para que los llames a salvación. Y oramos para que entonces nuestros corazones sean más compungidos a predicar con fuerza, con interés, entendiendo que la salvación es tuya y seas tú glorificado en la salvación de todos tus santos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?